Muy buenos días. Todavía aquí es de madrugada en México. Son las 3 de la madrugada con 23 minutos tiempo de México de este ya 27 de noviembre del 2022. Hermanos, yo soy el pastor Alberto Colín. Eh, Ayer sábado no pude salir a predicar. Estos días he estado muy enfermo de las vías respiratorias. Me estoy tratando de componer, hermanos, en esta situación de la gripa, la garganta. Dios bendiga a quien esté por ahí en esa transmisión. Pero, hermanos, me desperté como a la 1 de la madrugada y estaba yo escudriñando la palabra de Dios. Hermanos, voy a compartirles en breve, Dios le bendiga. Hermanos, me han estado escribiendo hermanos por Messenger, porque esta situación de que las ovejas, los animales están dando vueltas, hermano. Esto tiene una explicación muy lógica y concorde con la naturaleza que Dios creó y que obedece a las leyes que le impuso a toda la creación. Entonces, hermanos, voy a compartirles, por favor, voy a compartirles, porque esta situación que muchos hermanos me han estado escribiendo, como les reitero, ¿por qué dicen que las ovejas, los animales están dando vueltas? Dios le bendiga, mi querida María Esther López. Dios le bendiga, hermana. Saludos. Gracias, hermana. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, hermano. Y compartimos esta transmisión y yo le pido, hermano, comparta esta información, porque en verdad, hermano, es muy preocupante lo que estamos viendo, cómo el pueblo de Dios se está desviando y lo está apartando más de Dios. Padre eterno, bendito su nombre para siempre. En esta madrugada, Señor, bendecimos su nombre, alabamos su nombre y glorificamos su nombre. Bendito su nombre para siempre, Padre mío. En esta madrugada, Señor, le pido, use mi vida. Señor, revele lo que usted quiere que se revele, pero no permita que sea de mi propia cosecha, sino que todo esté fundamentado en su palabra y que todo sea glorificado para el nombre de Jesús. Padre mío, Señor, ayúdame, restaura mi vida, mis vías respiratorias, restaura más bien mis vías respiratorias, Señor. Quítame esta gripa, Padre mío. Bendito su nombre para siempre. Bendice a mi hermana María Esther López. Bendice a mi hermana. Yo le pido, Padre mío, que a usted le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bendice esta transmisión, Señor. Que su nombre sea glorificado. Amén. Gracias, Padre mío. Gracias. Hermanos, en verdad me he sentido muy delicado de las vías respiratorias, pero voy a tratar de compartir este mensaje de manera muy, muy urgente. Miren, hermanos, se han levantado supuestos mensajes donde están diciendo que esto que están haciendo los animales, las ovejas, que supuestamente que porque Dios está dando mensajes de profecía. Estaba yo oyendo algunas cuestiones, no voy a decir nombres, ni voy a señalar a nadie, porque pues esta página no es
para empezar a señalar a alguien, ni para poder tirarle a alguien, porque pues las cosas de Dios, hermano, no son para hacer competencia, no que yo a ver si me hago más famoso, no que si yo a ver si pego y jalo más gente, no, hermanos. Vamos a aclarar esto porque es muy preocupante. El pueblo de Dios duerme, el pueblo de Dios se está apartando más de la lectura de la palabra. Yo me pregunto, y Dios también lo ve, cuando Dios da un mensaje de profecía a su pueblo, ya sea a nivel mundial o en determinado lugar, entonces cuando el pueblo de Dios escucha ese mensaje de profecía, es para que le pueda servir de edificación, de exhortación en su caso, o de crecimiento espiritual. Pero hermano, al contrario, sucede todo lo contrario, que las profecías que Dios está dando a sus siervos los profetas están haciendo que el pueblo de Dios sea más ajeno a la lectura, a su palabra. Y yo le dije en transmisiones anteriores que la lectura de la palabra de Dios es uno de los principios bíblicos que nosotros debemos pegarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida y hacerlo un hábito, porque dice la palabra que en ella vamos a encontrar luz, vamos a encontrar a despejar todas nuestras dudas, hermanos. Entonces, parece que las profecías de Dios, Dios les bendiga, hermano, parece que las profecías de Dios son las que nos están alejando más al pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Dios quiere vivir de emociones, quiere vivir de sensualismo, y Dios no nos dio las profecías que Dios está dando a sus siervos para esas cosas, no, sino no solamente para avisarnos que Cristo viene pronto, sino para que corrijamos nuestra vida. Mire, hermanos, hay una persona muy conocida, no voy a decir el nombre, Dios le bendiga, Elizabeth Silva. Ok, gracias, Dios le bendiga, sí, hermana, vamos a orar. Fíjese bien, hay un personaje, creo que es allá del Ecuador o del Perú, no recuerdo, pero no voy a decir el nombre. Empezó a dar esta explicación que por qué las ovejas están dando vueltas. Entonces estaba yo escuchando, hermanos, cómo empieza a hablar esta persona y empieza a decir, bueno, las ovejas están dando vueltas porque anuncian mi venida. Y ese es el punto número 1 que él dice. El punto número 2 dice que porque anuncia que viene una caída de pastores. A ver, hermanos, la caída de pastores ya la tenemos en esta tierra, en este mundo, en este momento. O no me diga que pastores no se están desviando. Claro que están desviando. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues que precisamente en las congregaciones está la apostasía, está la mundanalidad. Ya el mundo está dentro de las iglesias y pastores se están desviando por la cuestión amor al dinero, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ahora nos anuncie, como dice esta persona, que la caída de pastores, cuando ya en realidad ya hay pastores que ya desde cuando han estado cayendo y siguen cayendo, hermanos? Luego dice que porque vienen bombas nucleares. Hermanos, cuando Dios, óigalo bien, Dios da una profecía, cuando Dios da una profecía, no va a profetizar por los animales. Hermanos, cuando Dios da una profecía, acuérdese que en los Corintios, en la carta a los Corintios, está el don de los dones espirituales, el don de la profecía. Y dice que a cada uno les dada palabra de sabiduría, de palabra de discernimiento, y ahí menciona y dice el don de profecía.
Entonces el don de profecía, Dios, el Espíritu Santo se lo da a cualquiera que Él quiere dentro de su pueblo para que empiece a dar esa profecía que Dios quiere revelar. Pero no es a través de los animales, como dice esta persona que dice que este grupo de ovejas están avisando que vienen bombas nucleares. Hermano, qué tontería, perdón por la expresión, qué estupidez. Esto no es una grosería. La palabra estupidez no es una grosería, hermano, pero es una cuestión donde el pueblo de Dios está cayendo en emociones, hermanos, está cayendo en el sensualismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que le vuelvo a repetir, las mismas profecías de Dios están apartando el principio al pueblo de Dios de la lectura de la palabra. Porque el pueblo de Dios no se prepara, porque el pueblo de Dios no quiere buscar la presencia de Dios. Cuanto más, hermanos, las profecías que no vienen de parte de Dios, sino de la carne, son más las que apartan al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿a dónde estamos cayendo? ¿A dónde estamos nosotros yendo por emociones? Mire, hermano, voy a subir un video, ya sea el lunes o el martes, a mi canal de YouTube, donde una hermana de Dios, una hermana de allá de Argentina, sierva de Dios, mis respetos, donde Dios le está avisando: el tiempo ya se acabó, pero muchos se van a quedar y pocos serán los arrebatados. Entonces, hermano, ¿cuál es la lección que Dios le va a dar a su pueblo? Es de que muchos van a valorar a Dios, van a valorar las cosas que hoy no valoraron, las van a valorar en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Hermano, no se deje guiar por sensualismo, no se deje guiar por emociones. Lea la palabra de Dios, léala. Mire, esta persona que es muy conocida, jala muchísima gente, dice que Dios le reveló que las ovejas dan vueltas, que porque además, fíjese, dice, también Dios me dio otro mensaje, que dice que Estados Unidos va a ser acorralado, hermanos. Y luego, ¿sabe qué hace? Cita el texto de Mateo 24, se lo voy a leer, hermanos. Mateo número 24, cita el versículo número 29. Si usted ya lo vio, usted sabrá a quién me estoy refiriendo. Es de allá del Ecuador o del Perú, no recuerdo, de alguno de esos países muy conocido. Fíjese, cita un texto de Mateo 24, versículo 29, y dice: es que Dios me da este mensaje. E inmediatamente, Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, este texto no pertenece al tiempo de la gracia, pertenece al tiempo de la tribulación de los 7 años, donde esto va a acontecer, hermanos. Mire, y como le dice el versículo 30, viene la continuación, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este texto se refiere no al arrebatamiento ni a la gracia, se refiere cuando Cristo viene en su segunda venida para poder establecer su reino milenial, 1000 años, pero antes va a ganar la batalla del Armagedón y agarrar al anticristo para lanzarlo con la bestia al lago de fuego y azufre eternal. Pero hermanos, el pueblo de Dios por eso está desviado. El pueblo de Dios, hermanos, no quiere entender y comprender que
hermanos, que debemos de meternos en oración, a la lectura de la palabra, al ayuno, obedecer a Dios. Fíjese bien, ponga mucha atención, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros y Dios tenga piedad de nosotros, hermanos. Fíjese bien, vamos a leer Romanos para poder saber por qué las ovejas están dando vueltas, hermanos. Mire, le voy a platicar algo muy importante. Usted ha oído del del pez remo. El pez remo viene de las profundidades del mar. Hay una coincidencia en determinados lugares cuando el pez remo, cuando sale de las profundidades y usted ve que la gente lo encuentra, a veces son largos el pez remo, y eso hay una coincidencia con los terremotos. No siempre es así, pero la gente ya sabe que cuando sale un pez remo afuera de las aguas del mar, eso le está avisando que viene un terremoto sobre ese lugar. Hay coincidencia, pero óigalo bien, la creación, toda la creación es de Dios y el diablo no puede mandar sobre la creación de Dios. O sea, el diablo no puede mandar sobre la creación de Dios, pero en este caso, en los hombres que se entregan a Satanás, entonces Satanás sí puede tener dominio sobre ellos, sobre los hombres, pero en la cuestión, en la demás creación, Dios tiene el control y la sujeción sobre la creación. Vamos a ver por qué están dando vueltas las ovejas, por qué otros animales están dando vueltas, hermano. Y yo le invito, y en verdad se lo digo de todo corazón, pongámonos a orar, pongámonos a leer la Biblia, pongámonos, porque hoy la gente que comparta la transmisión. Hermano, esto parece ya el circo de las profecías. Esto ya parece el circo de las emociones. Y entonces, cuando profecías vienen de Dios y al pueblo no lo pueden cambiar, entonces menos las que no vienen de Dios. Hermanos, donde yo he ido a predicar, ¿sabe qué, hermano? El diablo, yo me he dado cuenta que el diablo está invadiendo lugares, hermano, donde el diablo toma lugares para invadir y llenarlos de vicios. Hermanos, ¿qué estamos viviendo? ¿En dónde estamos pasando? ¿A dónde estamos puestos? Fíjese bien, si tiene su Biblia, ábrala y agarre Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 18 al 25. Lo vamos a leer con calma. Dice así la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hermanos, la gloria venidera se refiere a nuestra resurrección, de este cuerpo mortal a la inmortalidad, de este cuerpo que no heredará carne y sangre, sino nosotros seremos como los ángeles celestiales al arrebatamiento para ver a Cristo, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Entonces esa es la gloria venidera. Vuelvo a repetir versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación, fíjese, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, el arrebatamiento, hermanos. Versículo número 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa, el arrebatamiento, nuestra bienaventuranza cuando estemos con Cristo para estar en las bodas del Cordero. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Óigalo bien. Porque toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias son las arras del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, tome en cuenta el versículo número 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo será cuando este cuerpo deje de ser carne y sangre y seamos semejantes como los ángeles. La resurrección, mire, la resurrección de los muertos, perdón, yo hace un momento le dije la resurrección de nosotros, no, aclaro esto, la resurrección de los muertos y los que estemos en la tierra no vamos a resucitar, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Por eso hago esta aclaración. Al principio yo le dije la resurrección de los muertos y la resurrección de nosotros. No, me equivoqué ahí en ese sentido. Le aclaro, es la resurrección de los muertos y los que quedemos vivos cuando Cristo toque la trompeta es nuestra transformación de este cuerpo inmundo, de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, nuestra transformación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hago esa aclaración, queridos hermanos. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué están las ovejas, óigalo bien, dando vueltas? Los animales están dando vueltas, óigalo bien. Hermanos, por favor, vamos a Ezequiel capítulo 1. Yo no me explico, hermanos, cómo el pueblo de Dios se está dejando caer, perdón que se lo diga, por babosadas, por tonterías. Ay, perdón, hermanos. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, hermanos, se está dejando caer por estupideces, por babosadas, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los pastores? Los pastores ya han caído. Profetas, hermanos, un profeta de Dios, que Dios lo usaba, lo estamos viendo, ahora se han apartado por la cuestión al dinero, hermano. Porque, hermano, eso es lo que pasa. No porque usted vea a un hombre de Dios que Dios lo usa.
porque a veces Dios no los usa, pero cuando Dios los usa, porque hablan en su carne, pero cuando Dios los usa, no quiere decir que ya tienen el cielo ganado, hermanos. Cuando usted ve un pastor que Dios le habla, no quiere decir que ya tiene el cielo ganado. No, hermanos, no se confunda. Mucho pueblo de Dios se va a quedar a la tribulación de los 7 años. De los 7 años. Mire, ponga mucha atención. Ezequiel, capítulo número 1, se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Ezequiel, déjeme ver, por aquí lo tengo. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 17 al 21. Le voy a leer la versión lenguaje actual. Ezequiel capítulo 1, versículo 17. Eso les permita girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Pude ver también que los aros de las 4 ruedas tenían ojos alrededor. Eso me llamó de miedo, y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo, 21 hasta el 21, hermanos. Fíjese bien, hermanos. Los animales, Dios tiene el control de los animales, hermano. Dios tiene el control de los animales. Y los animales Dios ordena que también lo alaben. Los astros que también lo alaben. ¿Dónde lo encontramos, hermanos? Pues en el Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148, le voy a leer del versículo 3 al 9. Dice de la siguiente manera: alabadle sol y luna. Fíjese cómo Dios ordena: alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Versículo 9. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, o sea, alaben a Jehová. Ahora, vámonos al texto bíblico que está en Mateo capítulo 8, hermanos. Mateo capítulo 8, y voy a leer del versículo 28 al 32. Vea cómo dice la palabra de Dios. Está hablando de Jesús. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios rogaron, fíjese, los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id.
Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Hermanos, Dios tiene el control de los animales que Él creó. Cuando Dios le ordenó a Noé, entra al arca, Dios primero ordenó que los animales entraran al arca de dos en dos, como dice la palabra. No crea que Noé los anduvo ahí tratando de cazar, no, Dios le dio la orden a los animales para que entraran al arca, hermanos. Dios tiene el control. Entonces, ¿qué es lo que está pasando esto de las ovejas que están dando vueltas? Que Dios tiene el control de todo eso que está pasando, de las ovejas, de los, creo que de los peces. Dios tiene ese control, hermanos. Ahora, ¿qué significa? Para que usted no vaya a caer en las babosadas, en las tonterías, hermano. Mire, yo me he quedado sorprendido. Yo no entiendo, perdón que se lo diga, yo me he quedado sorprendido cómo el pueblo de Dios se deja atrapar fácilmente por cualquier profecía. Óigalo bien, se lo voy a decir. Son muy contados los profetas de Dios, pastores, evangelistas, ministros, que están actuando honestamente y que no le está atrayendo el dinero. Pero hermanos, hoy en la actualidad siervos, pastores, profetas, evangelistas, que Dios los usaba, que Dios les daba palabra de poder, hoy están siendo arrastrados por el dinero, hermanos. Por eso usted hoy ve profetas, pastores, evangelistas que Dios los utilizaba y ahora utilizan el internet para sacarse supuestos mensajes. Hermanos, allá, hermanos, se lo digo, esto está pasando, pero ponga mucho ojo, hermano. Un siervo de Dios que Dios lo usaba de allá de Veracruz, hermano, que dice que pasando el mes de septiembre, octubre, iba a haber un encierro, iba a haber un virus. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos cayendo. Y yo no digo que esa profecía, mire, hermano, cuando un siervo de Dios, óigalo bien, ponga mucha atención, sea evangelista, sea profeta, sea pastor, cuando un siervo de Dios da un mensaje que no se cumple, o un profeta que da un mensaje, no quiere decir que sea del diablo, sino que el profeta habló en la carne. Y eso es, hermano, lo que está pasando con los profetas, que están hablando en la carne, porque antes Dios los usaba, porque antes Dios les daba mensajes de profecía y ahora están hablando en la carne. Pero ¿sabe cuál es el problema? El dinero, el gran negocio de las revelaciones, hermano. ¿Qué nos está pasando? Cuando tú le invitas a la gente a orar, a ayunar, a leer la Biblia, dicen, no, pastor, no, yo no nací para eso. No, muchas gracias. Es que usted es muy aburrido. Claro, hermano, a mi Señor Jesús, vea usted, dice la palabra que ya casi nadie le quería seguir. Hoy el pueblo de Dios está más colgado del profeta, del pastor, del evangelista, que de Cristo, hermanos. No, hermanos, usted amárrese de Jesucristo, usted amárrese de la palabra de Dios y viva para Él. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, Dios está haciendo que los animales tengan ese comportamiento independientemente de que pueda o no haber una explicación biológica, científica. Nosotros, hermano, debemos de entender que Dios, por su poder,
está haciendo que los animales en diferentes partes tengan ese comportamiento, porque nos están principalmente anunciando, hermano, que la venida de Cristo ya viene, el arrebatamiento, su venida está cerca, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Y lo que Dios quiere llamar la atención, que su pueblo deje de estar viviendo en el pecado. Que su pueblo deje de estar viviendo en su fantasía. Que el pueblo de Dios deje de dejar viviendo de las emociones. Que se prepare, porque hasta los animales anuncian que Cristo viene otra vez. Pero aún, hermanos, si las profecías de Dios no cambian al pueblo de Dios, menos las que son de la carne, ni mucho menos las que son del diablo. Hermanos, ¿qué estamos pasando? Hermano, ¿cuánta gente está más preocupada por qué los animales dan vueltas que por leer la Biblia, ayunar, prepararse y vivir y salir a predicar y ganar almas? Los animales, Dios les está avisando que Él viene pronto, que su venida está cerca. Hermanos, que Cristo está a las puertas. Hermanos, que tu vida esté preparada delante de Él. Hermanos, no te cuelgues, no te ligues con un pastor, con un profeta, con un ministro, hermanos, porque así está el pueblo de Dios. Hermanos, allá en República Dominicana es impresionante. Mire, el diablo se burla del pueblo de Dios. Y el diablo dice, mira cómo le dice a Dios, mira cómo tengo a tu pueblo. Dice que te ama. ¿Dónde está el poder que ellos dicen que tú les has dado? Los tengo entretenidos en redes sociales. Mira, el diablo le dice a Dios, mira, ni las profecías que tú les das los pueden cambiar. Los tienen más entretenidos en redes sociales. El diablo dice, ni tus revelaciones, ni menos las que yo les doy, ni las que vienen de la carne, los pueden cambiar. Así, hermanos, porque el diablo, dice la palabra, que es nuestro acusador de día y de noche. El diablo se burla del pueblo de Dios. Y hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos en el circo de las profecías? ¿Estamos en el circo de las emociones? Hermano, ¿estamos en eso? Hermano, si estamos en eso, con todo respeto, sin que usted se ofenda, entonces vamos a poner una musiquita porque, ay hermano, aquí viene el profeta, voy a profetizar, pero primero, hermano, prepárese, 1, 2, 3, óigalo. El profeta Alberto Colín, el pastor y el ministro Alberto Colín, es el circo de las revelaciones proféticas, apostólicas, robatónicas. Hermano, así está cayendo el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque yo así caía, yo caía. Y hermano, le voy a decir una cosa, cuando yo veía que Dios utilizaba a un profeta, que venía una revelación de Dios, hermano, yo también estaba en lo mismo, solamente me causaba emoción, pero yo no sabía que Dios quería que mi vida la compusiera y que me metiera la palabra de Dios. Hermanos, Dios tiene a sus profetas, pero son hoy más
los falsos que los verdaderos. Y aún los profetas de Dios o pastores o evangelistas, los que Dios utilizaba, ya vieron el negocio. Óigalo bien, el negocio de las profecías. Porque ¿sabe qué es lo que hacen? Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención, hermanos. Dios estuvo hablando hace poco, insistiendo sobre México. No faltó quien el vivo, el Vivales profeta, Vivales pastor, Vivales evangelista, Vivales ministro, que diga ñaca, ñaca. Dinero, dinero, dinero. Y hermanos, empiezan a utilizar las redes sociales. Hermanos, voy a dar un mensaje de profecía. Quiero que 50 valientes estén ahí compartiendo la profecía que voy a soltar hoy sobre México. Hermanos, comparte esta transmisión, es importante. Saca la bazuca, saca la bazuca. Y hasta hablando en lenguas, hermano. Ya nada más le falta la música del circo de las emociones. Óigala. Saca la bazuca. Saca la bazuca. Voy a soltar profecías sobre México. Quiero 50 valientes que compartan la transmisión. Hermanos, esto no es una burla a Dios. Esto no es para ofender a Dios. Es para que usted nos demos cuenta nosotros a dónde estamos cayendo. Hermanos, cuídese de los falsos profetas, pero también cuídese de los pastores, profetas, siervos de Dios, que Dios los utilizaba y que ahora la ambición al dinero, el negocio, les ha ganado, hermanos. Pidamos discernimiento y déjese de oír babosadas que dice aquel que las ovejas dan vueltas, que porque anuncian que viene una caída de pastores y que un grupo de ovejas que están ahí quietas están expectando y que viene bombas nucleares y que las ovejas nos están diciendo que Estados Unidos va a ser acorralado. Hermanos, eso Dios lo está anunciando por sus siervos los profetas, no por las ovejas, hermanos. O sea, qué tontería. ¿Y sabe por qué el pueblo de Dios está así? Por no leer la Biblia. Lea la palabra de Dios, hermano. Lea la palabra. Por eso le voy a decir una cosa. Le voy a subir un video. Esto no es un juego. Yo no me estoy burlando de los profetas o pastores de Dios. Yo ahorita puse la música del circo porque así el diablo nos está acusando delante de Dios. Mira cómo tengo a tu pueblo en el circo de las profecías, porque ni tus profecías pueden cambiar al pueblo de Dios, menos las que yo les suelto, ni las que se avientan con la carne. El diablo se burla del pueblo de Dios, pero reprendámoslo, hermano, reprendamos al diablo, santo Dios. Óigalo bien. ¿Cómo te das cuenta que el pueblo de Dios ni las profecías que Dios le da le sirven? ¿Y cómo te das cuenta que el diablo está ganando la batalla? ¿Cómo te das cuenta que el pueblo de Dios no se quiere levantar? Hay muchas maneras de poder saber y darse cuenta. Hermanos, cuando yo salgo a predicar, es muy raro que alguien esté predicando en las calles. Mira, hermano, cuando yo he salido a predicar, pasan muchos hermanos. Muchas felicidades, gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien, qué bueno que está predicando.
Y así, hermano, pasan muchos. Ay, qué bueno, mucho gusto, me da mucho gusto que esté predicando la palabra de Dios. Hermanos, le voy a decir una cosa. Hay gente cristiana que me ve predicando en las calles y me dice, oiga, hermano, ¿me permite dar unas palabras? Y le digo, no le puedo permitir el micrófono. Mejor, ¿sabe qué? Le doy mi número telefónico y hábleme para ponernos de acuerdo y venir a predicar. Dice, no, muchas gracias. Hermanos, ¿para qué les voy a dar el micrófono? ¿Para nada más hablar de emociones? ¿Para que el pueblo de Dios esté así, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque yo caí en lo mismo, hermano. Yo estaba colgado del pastor, del profeta, del evangelista, estaba yo colgado del ministro, hasta que Dios me dice, pero ¿cómo es posible que tú estés así en tu condición? Levántate, levántate y amárrate de mí, lee mi palabra, lee mi palabra. Pero hermanos, hoy estamos viendo algo parecido como lo que llamamos la latría, la dulía y la hiperdulía dentro del pueblo de Dios. Y de eso el diablo, hermanos, se está agarrando. Quiero hacerle un atento llamado. Si usted ve que las ovejas dan vuelta, si usted ve que los animales dan vuelta, si usted ve que los perritos dan vuelta, lo único que usted tiene que hacer es alabar y glorificar a Dios y decir, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero eso me está avisando que voy a limpiar y a preparar mi vida y a consagrarme a Él como Dios me lo está pidiendo, porque toda la creación gime a una, toda la creación sabe que Cristo viene pronto. Las estrellas, hermano, las estrellas Dios ha revelado en profecía por una sierva de Dios, que las estrellas sienten el miedo de los juicios de Dios, porque Cristo viene pronto. Pero hermano, mire, el diablo nos está acusando con Dios. Ja, 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 ja. Todos dicen que se van contigo. Mira cómo los tengo entretenidos con el internet. Mira, ja, 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 ja. Mira, dicen que se van contigo. ¿Cuántos se van? Se van. Y todavía dicen, ay, óigalo bien, hermanos. Esto no es para ofender a nadie. Debemos de poner los pies en la tierra. Y como dicen las cartas, en la mesa. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque hoy el pueblo de Dios dice, ay, me voy con Cristo. ¿Y cómo será mi corona? ¿Y cómo será mi galardón? Hermano, ¿cómo nos preocupamos por el galardón si primero debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación? El diablo, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Miserable, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. El diablo se ríe del pueblo de Dios. En verdad se ríe del pueblo de Dios. Porque dice, mira, ni tus profecías pueden cambiar a tu pueblo, al pueblo de Dios. A tu pueblo no lo pueden cambiar. Y mira cómo los tengo entretenidos, porque utilizo a unos para que se copien tus profecías y les suelto profecías a otros, y mira cómo los tengo. El diablo es astuto, hermanos. El diablo es astuto. Hermanos, que no le preocupe si los animales dan vuelta. Que le preocupe que Cristo, antes de su venida, estemos preparados, estemos limpios, hermanos. O yo le pregunto, ¿quiere usted seguir en el circo de las profecías falsas? Óigalo bien. ¿Por qué digo en el circo de las profecías? Porque yo estoy refiriéndome al circo de las profecías falsas de la carne y las que el diablo se suelta para perder más al pueblo,
A eso me refiero. No me estoy burlando de las profecías de Dios. Yo tengo temor y temblor. ¿Quieres estar en el circo de las profecías? Sigue estando ahí y deja de leer la Biblia y no la leas, pero te vas a perder. ¿O quieres estar en el verdadero camino de Dios? Bendito su nombre para siempre. Hermanos, que esta transmisión en verdad nos haga reflexionar. Oílo bien, no confíes en el hombre, así sea pastor, evangelista, profeta, ministro, sea como sea, no confíes en el hombre. Cuando veas que un pastor, profeta, ministro, Dios lo está usando, da gloria a Dios, pero que eso te impulse para ser ambicioso a las cosas de Dios, no para que veas internet y oigas tanta payasada. Hermanos, voy a soltar la profecía, pero antes permítame tantito, voy a soltar la profecía de los animales, permítame tantito. Pongan mucha atención, quiero 50 personas aquí, por favor, quiero 50 personas aquí que compartan la transmisión. Voy a soltar profecía sobre los animales. Óigalo bien, los animales están dando vueltas, porque óigalo bien, anuncio que viene una caída de pastores, porque vienen bombas nucleares, porque Estados Unidos va a ser acorralado, porque vamos a tener mucho dinero. Oh, compartan la transmisión. Esta es profecía de Dios. Hermanos, no me estoy burlando de Dios. Más bien el diablo se está burlando de nosotros. Dejemos de tanta payasada, dejemos tanta miseria. Hermanos, cuando Dios da un mensaje de profecía o cuando Dios da un mensaje a través de un pastor o de un evangelista, que eso traiga a nuestra vida crecimiento espiritual, cambiar nuestra vida, que podamos leer la palabra de Dios y dejemos de vivir la mundanalidad y dejemos de estar escuchando emociones y sensualismo, hermanos. Así está el pueblo de Dios. Yo reprendo a Satanás, yo reprendo al diablo, yo reprendo las fuerzas malignas, yo reprendo a Satanás. Diablo mentiroso, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, óigalo bien. ¿Usted cree que el pueblo esté bien? No, está por los suelos. Por eso estamos viviendo estos síntomas de los juicios de Dios que se van acrecentando. Terremotos, tornados, destrucción, pandemia 2020. Óigalo bien, hermanos. En la pandemia del 2020 Dios reprenda al diablo. El diablo fue y se burló ante Dios y dice: mira tu pueblo, le tiene miedo al coronavirus, al perronavirus. Y hermano, Dios tiene que oír todas esas acusaciones de su pueblo. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos, hermanos? El diablo fue ante la presencia de Dios y se burló, hermanos, se burló de nosotros. Cuando vino la pandemia del 2020 en todo el mundo y fue ante Dios: mira, no que tu pueblo dice que te alaba, no que tu pueblo dice que te ama, mira, le tiene miedo al perronavirus y así te alaban y así dicen que te glorifican. Hermanos, no dejemos que el diablo se burle de nosotros. Yo lo reprendo, repréndalo. Lo debemos tener por los suelos. Así es que, hermanos, le aclaro, lo que usted vio en esta transmisión no fue para burlarme de mensajes o profecías de Dios. No. Es porque el pueblo de Dios, óigalo bien, el diablo se está burlando del pueblo de Dios por las mensajes y profecías que no vienen de Dios y que el diablo le suelta algunas profecías
óigalo bien, porque el diablo puede utilizar a cualquier persona, hasta los mismos hijos de Dios, si se descuidan, el diablo los puede utilizar para empezar a dar profecías. De eso es el circo, que debemos de salir del circo de las profecías y nosotros entrar en la presencia de Dios, para que cuando escuches un mensaje de Dios, una profecía de Dios que venga de parte de Dios, nos llene, nos contamine a nuestra familia y podamos crecer espiritualmente y estar preparados para la venida de Cristo, y que eso te impulse para leer la Biblia, y que eso te impulse para salir a predicar. Así es que yo aclaro eso, hermanos. De antemano les pido que comparta la información, hermano. Este mensaje Dios pueda utilizar para que el pueblo de Dios pueda abrir los ojos. Reprendo al diablo, sí, en el nombre de Jesús. Reprendo toda profecía satánica y toda profecía de la carne. Reprendo todo eso. Pero toda profecía de Dios y todo mensaje de Dios sea de bendición para su pueblo, para nosotros. Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.